bendición de los padres está en su boca, pero entendiendo que, porque un título no puede tener, el título debería de decir así, la idea central o principal. La bendición de un padre está en la boca por el corazón que tiene. Y el corazón que tiene es conforme a lo que tiene en el corazón. Sí. Y el Espíritu Santo me guiaba a tomar como ejemplo a la familia más, o a la segunda familia más importante, la de David. La segunda familia más importante en la Biblia es la de David. Pero la primera familia más importante es la de Jesús, aunque es una rama de la de David. La de Jesús es la que hace un hombre nuevo, una mujer nueva en él. Y lees en las dos mensajes anteriores, porque esta es la parte 3, hablamos de David transmitiendo a Salomón. Salomón comienza, obedece, se desvía, se arrepiente, y vamos a ver cómo es el comportamiento de Roboam, su hijo, al que le sigue. Sí, partiendo de un principio, mis padres no son culpables de lo que yo soy. Yo soy como quiero ser. Y por ello, un papá no debe de sentirse culpable de cómo son los hijos. Pero lo que sí tiene que hacer un padre es repetirle a sus hijos la palabra. Y no solo repetírsela, sino mostrársela. Con mucho cariño, mucho respeto, porque lo práctico es lo mejor. Yo le decía a 3 jóvenes ayer, 3 jovencitas y 3 jovencitas cuyas madres tienen una característica: no son compincheras. Y las 3 madres son madres exitosas, madres bendecidas para bendecir, madres usadas por Dios, madres que han restaurado personas, han sido, mejor dicho, instrumentos de Dios para restaurar personas, instrumentos de Dios para que se conviertan almas, instrumentos de Dios para hacer ayuda idónea para su esposo, mujeres que no han descuidado su hogar. Y le decía a esas 3 jóvenes: pero ustedes no sean compincheras, dejen de serlo, sigan el ejemplo de su mamá, porque yo creo que no hay prédica más poderosa que esa. Y siguiendo con eso, en Primero de Reyes capítulo 12, voy a ir rápido porque es de él. Quise sacar versículos específicos y darle ideas, pero bueno, voy a leer los 24 versículos si me alcanza, para aquellos que no leen Biblia ni en su casa. Yo no sé por qué la gente se molesta. De verdad, mire, les digo, yo no sé por qué la gente se molesta, pero es la realidad. Y un padre que se ocupa de su familia echa brea en todos lados para tapar todo hueco. Un pastor entendido, porque hay gente que no lee la Biblia, viven afanados, viven tras el Dios dinero, se cansan para Dios, pero si les llaman que tienen que trabajar 10 horas más, se regresan para ganar más dinero. Roboam fue a Siquem, pues todo el pueblo de Israel había ido allá para nombrarlo rey. Era nombrado rey por un pueblo. Sigue el versículo 2. La noticia llegó a Jeroboam mientras estaba en Egipto. Jeroboam era un siervo de Salomón, que cuando Salomón estaba en la oscuridad de su pecado, quiso asesinar a Jeroboam, y Jeroboam huye. Me llamó la atención y tuve este pensamiento con Dios. Le dije: Señor, qué tremendo lo que Saúl hizo con David, de perseguir a
David para asesinarlo, porque David era el hombre de Dios, el hombre que mataba osos, leones y derribaba gigantes, el hombre que la iglesia o el pueblo decía: David, Saúl mató a miles, David a 10,000. Y David es un hombre que cuando leemos los salmos lo que hace es siempre inclinar su corazón a Dios y dar testimonio de que Dios era el que lo bendecía, lo prosperaba, y deja escrito para que aquellos que leen vean que David siempre lo que su vida fue Mateo 6:33. La vida de David fue Mateo 6:33, estando sano delante de Dios o estando en pecado delante de Dios. La vida de David fue buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le iba a ser añadido. Un testimonio de eso. Entonces, simplemente Salomón tuvo una pequeña muestra de lo que fue Saúl, sin haber vivido con Saúl, sin haber compartido con Saúl. Trató de asesinar a Jeroboam. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, y escuché muy bien, Dios le había dicho a Jeroboam, el reino se va a dividir y tú vas a estar al frente. A veces decimos, y recuerde que el Señor se los ha nombrado varias veces: cuando estés mal, no digas que fue culpa de otro. Y usted no ve a nadie en la Biblia echándole la culpa al diablo. Job, un hombre tan entendido en la relación con Dios, que en ningún momento le echó la culpa a Satanás por lo que le había pasado. Lo que Job vivió fue voluntad de Dios. ¿Por qué los hijos de Job no fueron protegidos por Dios? Sí es bueno el poder de la madre que ora, pero ese poder debe estar acompañado de la oración y la palabra, para que los hijos escuchen y se arrepientan. Porque les digo, como el testimonio que escuchamos antes de la prédica, cuando un hijo ve que a los padres se le acaban las fuerzas, tienden a creer que ya tienen dominio. Pero a una persona se le puede acabar la fuerza, pero nunca la voluntad. Y escuché muy claro: a un ser humano se le pueden acabar la fuerza, pero nunca su voluntad. Un ser humano, cuando es anciano, se vuelve más prudente y sabe callar. Y calla porque entiende que todo es vanidad. Todo es vanidad. Pero nunca se le va a acabar su voluntad. Y si quiere una recomendación, cuando usted tenga un anciano, una anciana, sí, cuídele, llévele y traiga, pero recordándote la voluntad de esa persona. Recordando cómo es esa persona. ¿Cómo es esa persona? Si usted tiene en casa una anciana o una anciana, porque las mujeres viven más tiempo que los hombres, y a la anciana cuando era joven no le gustaba que corrieran por las escaleras. Cuando ya sea una ancianita que no tenga fuerza, tú no puedes ir con los bisnietos o los trisnietos o los cuatrisnietos a que corran por esa escalera. Tiene que respetar la voluntad de esa anciana, así esa anciana no tenga ni fuerzas para hablar. La persona que no le importa la voluntad de un anciano, una anciana, no es algo que de repente le está ocurriendo, sino que siempre tuvieron ese corazón. Pero como la anciana tenía fuerza, nunca estaban esperando nada más que se le fuera la fuerza a la vieja para hacer lo que le diera la gana con ella. Tengo imágenes en mi mente, películas y otras realidades.
una señora pulcra. Pero cuando ya era anciana le ponían el café y una galleta para comer y chiripas caminando sobre las arepas. Y la pobre anciana viendo eso. Y venía la que le cuidaba, la que le pagaban, y se la metía en la boca. ¿Ve? Si en su casa hay una anciana que hierve el agua filtrada, purificada, santificada, santiguada, pero aún así la hierve, llámese como se llame, cuando no tenga fuerza, ¿saben qué es bonito? Que sin fuerza ella se dé cuenta que le están respetando su voluntad. No es fácil, porque nosotros, la generación de hoy está criada en una cuestión de todo instantáneo, todo rápido. Jeroboam estaba en Egipto, donde se había quedado a vivir para escapar de Salomón. Cuando Jeroboam habla con el faraón de Egipto, el faraón le dijo: ¿por qué te vas? ¿Te está yendo mal aquí? Y Dios le dice, y Jeroboam dice: no, está siendo bendecido, pero tenía que irse por su pueblo. Versículo siguiente. Y espero de verdad que todos escriban eso en su mente y su corazón. Yo vi una vez una tira cómica de un jefe de familia, un clan de familia, que el anciano hacía algo como, bueno, el anciano era el jefe, todo el mundo hacía lo que él planificaba y él orientaba. Cuando ya las fuerzas se le acabaron, estaba en una silla de ruedas. Y había un hijo de él que era fuerte, era el que hacía el trabajo malo en la familia, pero era violento, el torpe, porque lo usaban para eso. Y un día comete un error, y él llega a la reunión a rendir cuenta al padre en una silla de ruedas. Y yo, cuando veo la actitud del torpe, pero el bruto, el que más, digo: wow, mira cómo el respeto, va a besar al papá. Y como ya él sabía que le habían rendido cuenta al papá, él llegó y se acercó al papá, se quitó la gorra e hizo esto. Y llevó su rostro al nivel de donde el padre levantaba la mano, y el padre le hizo pácata. A un papá hay que respetarle su voluntad, así no tenga fuerza. A una mamá hay que respetarle su voluntad, así no tenga fuerza. Eso dice más de los hijos, de los nietos, los bisnietos y los cuatrinietos que del anciano o la anciana. A veces en el argot popular aquí en Venezuela, si a eso están esperando que se muera la madre. Eso es lo que están esperando, que la vieja se muera. Espera que se le muera el papá o la mamá para que vea. Porque el peor error de una persona es creer que ya sabe y que no tiene nada que aprender. Sigue, por favor. Perdón, regrésalo, perdón. Entonces las tribus del norte de Israel mandaron a llamar a Jeroboam. Y cuando éste llegó, fueron a hablar con Roboam y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros. Si tú nos tratas mejor, te serviremos. Escuche esto. La palabra de Dios es un cúmulo de informaciones que nos ayuda a preparar cómo era el carácter de una persona. Salomón, el rey más inteligente, es probable que cuando comenzó a pecar, dice el versículo del capítulo 11, que Dios le quitó las bendiciones. Lo fue y Dios le dijo las cosas.
Pero dentro de esas cosas que estaban pasando, sus finanzas comenzaron a caer. Las finanzas del reino comenzaron, pero él era muy rico. ¿Y sabe qué hizo Salomón? Aumentó los impuestos a Israel. Y era duro con el cobro de los impuestos a Israel. Por eso se dice de David que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero de Salomón se dice esto: Dios hecho carne dijo: mira las aves del campo, mira las flores. Ni aun Salomón se vistió como un color de ellos. Ni aun Salomón se vistió con los colores. Pero sí habla de David, su padre. El padre que le aconsejó: no te apartes de Dios, camina con Dios. Y de aquí, ¿qué le dice el pueblo a Roboam de su papá? Tu papá fue muy duro. Les aumentaba los impuestos. Si tú nos tratas mejor, te serviremos. Versículo siguiente. Roboam les contestó: váyanse y vengan a verme de nuevo dentro de 3 días. Así que la gente se fue. Versículo siguiente. Entonces el rey Roboam le preguntó a sus consejeros, dice la Reina Valera, a los ancianos, ¿qué debía hacer? Estos consejeros también habían ayudado a su padre Salomón. Les preguntó: ¿qué puedo contestarle a esta gente? Parece bonito hasta hoy. Roboam, un rey que busca consejo. Parece bien. Entonces el rey Roboam les preguntó a sus consejeros qué debía de hacer. Y cuando me pongan el 7, les diré qué dijo. Ellos le dijeron: si te pones al servicio del pueblo y los tratas bien, el pueblo te servirá por siempre. Y yo lo voy a ir llevando. Usted va aconsejando a sus hijos. La grandeza más grande que hay en esta tierra, según Dios, es esta: si alguno quiere ser el mayor, sea el servidor de todos. Pero hay padres, madres, en fin, que le aconsejó. Hay personas que van a un lugar como este, pero no están identificados. Vamos a utilizar una expresión: no tienen el ADN de este lugar. Y si tú quieres tener el ADN de este lugar, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús. Ese es el ADN que debemos seguir. El de Jesús. No el del Real Madrid, no el del Barcelona, no el de los Leones del Caracas, no es del Magallanes, no es el ADN andino, no el oriental, no el margariteño, no el de tu familia. Porque Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela. Sal de los usos y costumbres humanos y mira a Cristo. Porque, como dice un himno muy viejo, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo mejor. No hay otro amigo como Cristo. Él es tu amigo más fiel. Si te pones al servicio del pueblo y los tratas bien, el pueblo te servirá por siempre. Y usted vaya aplicando eso a lo que es familia, a lo que son los hijos suyos. Versículo siguiente, hermano. Pero Roboam no le hizo caso. En vez de eso, les pidió consejo a los muchachos que habían crecido con él y que estaban a su servicio, a aquellos con los que estaban compinchados, aquellos con los que estaban compinchados. Mi hermano, mi respeto. Mi hermana, mi respeto. Sus profesionales y todo. Yo le doy gracias a Dios que sus hijos no tienen que poner su mirada en un apóstol, en un pastor. En su casa tienen donde poner mirada.
Por cierto, se los he dicho. No somos perfectos, pero cuando un papá y una mamá logran cosas, ese es nuestro mejor ejemplo, nuestra mejor manera de seguir. Como enseñamos a nuestros hijos, vean virtudes y defectos de sus padres, sigan las virtudes, no los defectos. Por cierto, no se los vamos a aceptar. No es un honor para mí que mis hijos sean como yo. Sería un gran logro, hermana Ninfa, que mis hijos sean como Jesús. Y Jesús no rechazó a nadie. Jesús no rechazó a nadie. Y Jesús sobre todo no rechazó su propósito, su rol, su tarea, su misión. Pero para que nosotros hagamos eso tenemos que estar bien claros, entendidos e identificados con el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Roboam no les hizo caso. En vez de eso les pidió consejo a los muchachos que habían crecido con él, a los compinches y que estaban a su servicio. Versículo siguiente. Les dijo: esta gente quiere que yo la trate mejor que mi padre lo hizo, perdón. ¿Ustedes qué opinan? Verso 10. Ellos le contestaron: diles que si tu padre fue duro con ellos, tú lo serás más. Tú lo serás más. Tú serás más malo que tu padre con ellos. Tú serás más duro. La bendición está en la boca de tu papá. La bendición estaba en la boca de David, su abuelo. La bendición estaba en la boca de los ancianos, no en los compinches de él, no en los amiguis o amiguias o las amigues. Interesante, ¿verdad? Versículo 11. Si tu padre los trató mal, qué buenos amigos. Yo le voy a decir una cosa. Yo lamento no tener unos amigos como estos. Nunca los he conseguido. No, mentira, nunca los he tenido. No los he querido. ¿Sabe por qué? Porque usted puede ser muy malo, pero hay un Dios bueno que le da una palabra al cual lo sigue mucha gente mala. Y usted puede ser muy malo, pero usted tiene que seguir a Jesús. Y usted corta la maldad obedeciendo a Jesús, no siguiendo a sus amiguis. Porque el que da la vida y la quita es Dios. Es Dios. Si tu padre los trató mal, tú los tratarás peor. Ay, qué bueno. Oye, qué bonito es tener amigos así. Si tu padre los azotaba con correas, tú lo harás con látigos de punta de hierro. Y así hicieron con Jesús. 12. Después de 3 días, Jeroboam y los hombres de la tribu del norte fueron a ver de nuevo a Roboam, como él les había pedido. Verso siguiente. El rey les habló con dureza, no hizo caso a los consejos, sino a los muchachos, y les dijo: mi padre fue duro con ustedes, pero yo lo seré más todavía. Mi padre los azotó con correa, pero yo lo haré con látigos de punta de hierro. Así son las amistades que tus hijos quieren hoy. Así son las amistades que tú quieres. Aquellas que te alejan de Dios, no las que te acercan a Dios. Te felicito, Dios, tremenda palabra. Te glorifico, Dios, tremenda palabra. Como tú no hay dos. Así que el rey no hizo lo que el pueblo les pidió. Y es que Dios así lo había planeado, para cumplir lo que
le había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat. El profeta Ahías de Silo le había dicho a Jeroboam que Dios le quitaría al hijo de Salomón 10 tribus de su reino y se las daría a él. A mí no me venga usted que mire que yo recibí de Dios y aquella me quitó, aquel me quitó, que no sé qué más, qué tal y qué sé yo. Revise su corazón para ver qué le quitó Dios. Le voy a decir una cosa: si usted es instrumento de Dios para que dos personas tengan paz, se perdonen, se reconcilien y caminen bien, eso es de Dios. Pero si usted hace que dos personas se distancian, eso es del diablo. O sea, usted es del diablo. Porque el diablo destruye, mata, divide. Pero Dios perdona, restaura, reconstruye. Hay hijos que se casan y cuando se casan no siguen escuchando el consejo del padre, pero no porque se casaron, porque no le voy a echar la culpa a su cónyuge, sino porque siempre fueron así. Porque un gran error de nuestros hijos es que porque se porten bien en casa, Dios los bendiga y todo lo demás, no significa, y usted tiene que tener muy en cuenta que cuando usted tiene un matrimonio, usted está en un hogar donde el padre es bendecido por Dios, donde la madre es bendecida, usted está bajo el techo de esa bendición. Y si el techo de la bendición es Dios, siga caminando con Dios para seguir viendo la bendición. Y caminar con Dios, literal, como Dios habla, como Dios guía. Como Dios habla, como Dios guía. Yo en broma lo he hecho, pero las bromas a veces tienen un gran peso. A veces en familia, cuando mi hija estaba soltera, que de repente me hablaba o había un tema debatible, yo echaba broma y le decía a Rubia: cuando yo sea viejo no me deje con esa niña. Todos los consejos, lo que te hable tu padre de restaurar personas, de reconciliar gente, de levantar gente, porque hay gente que se quiere tomar fotos contigo, que odian tu familia o hablan mal. Pero toda persona que nosotros veamos a los más malos de la tierra, restaurémosles en el nombre de Jesús. Porque más vale amar a quien te odia, a quien es rebelde, se rebela contra ti, hacerle bien, que estar tratando bien a los que no. Porque nosotros no estamos para aprobar lo que vaya en contra de Dios. Estamos para aprobar lo que Dios dice. El rey no hizo lo que el pueblo le pidió. Cuando todos vieron que el rey no les había hecho caso, le dijeron: no tenemos nada que ver con David, el hijo de Jesé. No queremos que su familia reine sobre nosotros. Volvamos a nuestras casas, israelitas. Que la familia de David reine sobre su propia tribu. Así que los israelitas se fueron a su casa. ¿Sabe qué quiere decir esto al hoy? Deje que pastoree a los que son como ellos, a los que se los aguantan, a los que están por línea familiar. Pero esta gente no teme a Dios. Este no teme a Dios. ¿Sabe cuál es el precio, Pastor Cheo? Somos familia, amamos a Dios, pero todos tenemos que caminar en obediencia a lo que Dios dice. ¿Verdad, Pastor Ángel? Porque los hijos de nosotros tienden, si ellos entendieran que tienen, alguien dijo: yo no pedí tal cosa, porque hay hijos que son groseros y rebeldes, pero yo no pedí que me hicieran, yo no pedí. Malagradecido, soberbio, duro de corazón. Dios bendice a tus padres para que tú camines en bendición y sepas de dónde viene la bendición, en el nombre de Jesús. Esa es la verdadera razón por la cual se dividen.
Ahora usted creerá que Roboam estaba en lo correcto. Jeroboam, perdón. No, Jeroboam después se desvía y cae en idolatría. Y ahí están los samaritanos que por años no se relacionaron con los descendientes de David. Y Jesús nace en esa tribu que fue desechada. Pero Roboam reinó sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego Roboam envió a Adorán, el encargado del trabajo obligatorio o de los impuestos, a hablar con los demás israelitas, pero ellos lo mataron a pedradas. Entonces el rey Roboam subió rápidamente a su carro y se escapó a la ciudad de Jerusalén. Muy valiente Roboam, porque el pecado trae miedo. Así como Adán y Eva tuvieron miedo. Nunca dejes de decirle a tus hijos quién es Dios, como dice Deuteronomio, y repíteselo todo el tiempo, en todo lugar, porque esa es la tarea nuestra como padres, porque los hijos tienden a desviarse. El orgullo, la ceguera de no reconocer quién bendijo a tus padres. Jesús es la fuente de bendición. Y la bendición no se da en lo material nada más, porque hay gente que tiene mucho dinero y está amargada y no lo puede disfrutar. Hay gente que tiene muchísimas cosas, pero no puede servirse de ellas. Así fue como las tribus del norte de Israel se rebelaron y no quisieron que la familia de David reinara sobre ellas. Y así fue hasta el día en que esto se escribió. Porque hubo un rey que no escuchaba a los ancianos, sino que escuchó a sus amigos con los que se crió. ¿Cuántas veces, y hoy es muy popular eso, hijos que no escuchan a sus padres, mas no obedecen? Rechazan los consejos y se reúnen a hablar con los que quieren hablar. Y si usted entiende, los ancianos tenían más visión, los amigos no. Los ancianos tenían una visión nación, los amigos solamente querían estar entre ellos para que la ley que imperara dentro de ellos era la forma de ser de cada uno de ellos y el carácter de cada uno de ellos. Jesús no mandó de a 4 juntos, de a 7, sino de 2 en 2, donde Él es el Señor, guiado por el Espíritu Santo. Cuando todas estas tribus se enteraron de que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a llamar ante todo el pueblo y lo nombraron rey de todo Israel. Fueron en contra de la voluntad de Dios, porque tenía que ser alguien del linaje de David. Pero dense cuenta que no llovió fuego y azufre sobre ellos, porque Dios era fiel a David su padre. Dios era fiel a la promesa de Abraham. Lo mandaron a llamar ante todo el pueblo y lo nombraron rey de todo Israel. La tribu de Judá fue la única que no estuvo de acuerdo, pues quería como rey a un descendiente de David. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Una de las cosas que uno siempre tiene que calmar, las emociones. Las emociones no son la línea para seguir. La línea para seguir es la palabra del Señor. Porque si tú te caes, quien te va a levantar es esa palabra. Si te desvías, quien te va a encontrar y te va a volver al camino es la palabra. La autoridad de una persona no está en sus opiniones, sino en los frutos que da.
La identidad, el carácter, lo que una persona es, está en los frutos que da. Nos damos a conocer es por los frutos que tenemos. No nos damos a conocer por lo que mucho hablamos, por las muchas opiniones que tenemos, sino por el fruto. Y si son frutos de arrepentimiento, gloria a Dios. Cuán desvirtuados los valores. Si tengo padres responsables, trabajadores con fruto, ¿por qué voy a escuchar a gente que tiene su hogar dividido? Que una duerme en el cuarto principal y el otro duerme en la casa donde duerme el perrito. Pero el que no es de Cristo le molestan estas cosas. ¿Sabes? Jesucristo era muy bien portado, la gente hablaba bien de él, pero Jesús restauraba a personas, las liberaba, las reconciliaba con Dios. Jesús era bendecido para bendecir. Nuestra meta y nuestro objetivo no es que digan de nosotros que es testimonio, que bueno, no. Sino que la gente tenga que callar delante de ti, porque la gente dice, Dios está con esa persona, Dios la usa. Dios la usa. Dios se mueve y se manifiesta con esa persona. Que la gente diga de ti, Dios usa a esa persona. Y voy a hacer énfasis, voy a tomar unos minutos, porque tú tienes como hijo que seguir a una persona con antivalores. Cuando tienes unos padres que sí está bien, tal vez no son millonarios, pero tienen valores y dan ejemplo de constancia y de seguir adelante en la vida. Y aun si nuestros padres no tuvieran valores, le dije a alguien estos días, tú no tienes unos padres, el miércoles le dije a 2 personas después de la prédica, no tienes unos papás, no tienes un papá como lo tuvo Salomón. Yo le dije a un hombre y a una mujer, pero le dije, pero tienes a Dios. Yo no tuve de niño un padre. La psicología evolutiva dice que los primeros 5 años de un niño son importantes, ahí se le desarrolla el carácter. Y cuando está papá y mamá en casa, el equilibrio. Y yo no tuve nada de eso. Y una mamá que tuvo que ser guapa para poder dominar varones. No una mamá cómplice. No una mamá buena. Una mamá entendida. Pero sabe, no tuve muchas cosas que hoy día enseño y que las disfruto si obedezco pero tengo a Dios. Usted tal vez no tiene una madre o un papá perfecto, pero tiene a Dios. Y cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios por seguirlo o no seguirlo, obedecerlo o no obedecerlo. Lo escrito está. ¿Usted cree que en la Biblia están tantas cosas escritas para qué? Miren, los devocionales que envío, me costó la parte de Amnón. Si usted se da cuenta, yo volé, yo no leí la parte del abuso sexual que tuvo Amnón sobre su hermana por ser hijo de madre diferente. Salté y después sí. ¿Por qué? Porque es un choque. El incesto, a pesar de que el posmodernismo que vivimos golpea cuando alguien lo escucha. Y repito, el buen cristianismo no se mide con lo que usted habla, se mide con el fruto que usted da.
¿Por qué enseñarles? Porque en esto Dios no me va a reclamar nada. La intención de predicar o de enseñar o pastorear es que la gente vaya al Señor, no que venga a mí ni llene el templo. Es que tengas una buena relación con Dios, pero una relación como Dios dice. ¿Qué problema es escuchar? Los ancianos representaban la voz de Dios. Los ancianos representaban a la gente entendida, sabia. Pero estos prefirieron a los amigos. Prefirieron a los amigos y no a los padres, no a los ancianos. Y esto dividió a la nación. Y tú lo que tienes que hacer para vencer o derrotar a alguien que es fuerte es dividirlo. Divide y vencerá. El diablo sabe bien esa estrategia. El diablo, para destruir unos hijos, lo que tiene que hacer es dividir a los padres. El diablo, para vencer unos hijos, tiene que dividir a los padres. Y a veces los hijos son los instrumentos para dividir a los padres. El diablo, para destruir una familia, lo que tiene que hacer es dividir. ¿Y a través de quién nos divide? Yo sé que no podemos obligar a nadie con quién va a andar y con quién va a hablar. Pero escucha, oh hijo, dichoso el ser humano que no se sienta en silla de escarnecedores como estos, sino que en la ley de Dios está su delicia. Y en la ley de Dios medita de día y de noche. Todo lo que haga prosperará y todo le saldrá bien. Esa es la realidad. ¿Qué te van a decir? Se la echa. No. El Señor dice, cuando vas a un lugar, una casa, o cuando vas a hablar con alguien y llevas la paz que tú llevas, si te la reciban, la paz se manifestará en ese lugar. Pero si no, date la vuelta y sacude el polvo de tus pies. Y casa es el corazón de cada uno. Cuando usted ve que alguien no quiere recibir el mensaje suyo, dése la vuelta y sacude el polvo de sus pies. Ay, qué falta de amor. No, el que se queda es falta de amor hacia sí mismo, porque va a tener que doblegar sus principios y sus valores para estar con gente como esta, que no piensa en el bien de los demás, sino que lo que piensa es aumentar el dolor y el sufrimiento de los demás. Piensa en destruir un lugar, un hogar, una familia, porque tienen envidia y tienen celos de que otro prospere. Pero el que camina con Dios jamás se va a molestar de que prospere el que estaba lamiendo el piso con la lengua. Porque cuando vemos a alguien prosperar, saltamos, brincamos, adoramos al Señor. Usted sabe que hay un versículo que veremos a las fieras del campo reconciliadas con las personas cuando Jesús venga. Le voy a decir algo. Yo soy testigo de fieras, personas que han ido por la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Han tenido relaciones como fieras después de 1, 2 horas con Cristo, con este servidor o con otro, se van como hermanitos, como los dibujitos que sacan los falsos testigos del niño con la leona o con el león jugando. O sea, seres humanos que son como fieras, transformadas por el amor de Dios para tener una relación espectacular. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque no se trata de que una persona tenga problemas o no tenga problemas. Se trata de cómo Dios quiere abordar el corazón de una persona. ¿Quién soy yo para negarme a lo que Dios quiere hacer en la vida de otra persona?
Jonás. ¿Cómo fue el corazón y la actitud de Jonás? Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Y Dios, a pesar del no querer de Jonás, Dios lo hizo. Versículo 22, hijo, por favor. Pero Dios habló con Semaías, un hombre que amaba y respetaba a Dios, y le dijo, ¿qué le dijo Semaías? Lo siento, salté un versículo. ¿Qué hizo Jeroboam cuando le dividieron la nación? A lo mero macho, a lo mexicano. Versículo, Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a 180,000 soldados que eligió entre todas las familias de Judá y de la tribu de Benjamín. Por cierto, la tribu de Benjamín, la más violenta que había en batalla, la más violenta, se quedó con un buen equipo para luchar contra las demás tribus y recuperar el poder sobre todo Israel. Hermano, cuando Dios da una palabra, brinques como brinques, saltes como saltes, no prosperarás delante de Él. Tendrás que sujetarte y respetar a lo que Dios dijo. Sigue, por favor, Ismael. Pero Dios habló con Semaías, un hombre que amaba y respetaba a Dios, y le dijo, óigame, si una persona maldice con la boca a otra, no me va a estar diciendo que Dios le habló. Dios le habla a los que le respetan y le honran. A los que le respetan y le honran. Que respetar y honrar, Dios está hablando. Lo honran, obedezco. Debes darle a Roboam y a todos los de la tribu de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo este mensaje. 24. Dios no quiere que haya guerra contra las demás tribus de Israel, pues ellos son sus parientes. Tómalo. Vuelvan a sus casas, pues es una orden de Dios. Y esos estaban llenos de ira. A nuestro contexto, endemoniados estaban. Hay gente que usa violencia y dice, no sé qué me pasó, el demonio. La ira ciega el entendimiento. Ningún demonio. Usted, que se ha puesto como hijo del diablo, a dejarse llevar por una ira. Al escuchar este mensaje, todos regresaron a sus casas como Dios les mandó. Cuando Dios habla, ¿quién contra Él? ¿Quién contra Él? Pero observen, mediten, reflexionen en las consecuencias de no escuchar a un anciano o a los ancianos, sino escuchar a los jóvenes, a los amiguis, a los de la misma edad, a los que yo me levanté desde niño con él o con ella. Se levantaron desde niño y aprendieron a pecar. Ninguno tuvo la autoridad de decir eso es pecado. Y en estos tiempos hoy día, ¿cuántos? A mí me llama la atención cuando yo veo que un joven o una joven está en contra de otro o de otros. Hay una sola razón, en que alguno de los dos pifea en su comunión con Dios y su testimonio con Dios, el otro se da cuenta y hay un corte. Y el que hable es sapo. Le dicen el término entre cristianos, no sapee. No sapee. Chismoso, chismosa. ¿Y qué pasa? Que aquellos que quieren tener temor a Dios tendrán que vivir solos, en casa, urbanización o aún una iglesia como esta. Porque los rebeldes estarán en contra de los que no lo son
Y solo los cobardes se quedarán cómplices. Pero los que son valientes sacuden y se apartan. Porque nunca, Dios dice, jamás te dejará solo todos los días de tu vida. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta. Nunca Dios te dejará solo o sola. Aquí el problema no es que pecaste, te caíste, te raspaste la rodilla. Dios está siempre con este mensaje: levántate, levántate y ve hacia Dios en el nombre de Jesús. Aquí tenemos que buscar, y ese es un consejo, no, eso es Antiguo Testamento. En 1 Juan dice que las viudas jóvenes se reúnan y hablen con las ancianas de la iglesia. No que busquen al hermanito soltero para que le aconseje. Por eso hay matrimonios disparejos. No voy a decir cuestiones porque hiero susceptibilidades. No quiero ser grosero ni ser un no. Por eso usted ve mujeres casadas con hombres que llevan en sus brazos: arrurro mi niño. Al buen entendedor, pocas palabras. Con una diferencia de edad que pudiera ser su abuela. ¿Sabe? Cuando ella llega a 60 y él a 44, ya no es esposa, es mamá. Venga para acá, Gumercindo, no se junte con esas muchachas, porque la inseguridad terrible que ocasionan esos momentos. Bueno, en fin, busque el consejo de Dios, busque el consejo de los ancianos, busque el consejo de la gente que lee Biblia y vive y da fruto. ¿Por qué? Y jamás sepultes la voluntad de un anciano o una anciana, porque contra Dios te levantas. He terminado, Omar. Cada quien llévene el plato de este buffet, de la parte que le corresponda, pero arrepentidos. Y repito, no es lo que hables ni lo que opines, sino el testimonio. El testimonio, el fruto. Tal vez Roboam podía decir: mi papá nunca me dijo, me aconsejó. Pero Roboam tenía un abuelo. Usted no puede decir, no, que mi papá o que no. Tienes un Dios. Tienes a un Dios. Lo que pasa es que tienes que escuchar a ese Dios leyendo la Biblia. Eso es lo que tienes que escuchar. Y hay una serie de cosas de lo que el mundo dice y de lo que Dios dice. Una de ellas, voy a mencionar solo una: el amor no tiene edades. El amor no tiene edades. En una obra misionera una vez andaba con un buen muchacho, todavía es buen muchacho, temeroso a Dios. Eso es lo que significa alguien temeroso a Dios, no perfecto, pero temeroso a Dios. Tenía 29 años. Tú eras mi esposa, tú eras así: no digas eso, ya solté. Bueno, lo dejo hasta aquí, no lo voy a decir porque mi esposa no está. El muchacho tenía 29 años y llegó una hermanita, yo no sé de qué planeta, de 50 años, y le preguntó al muchacho: y dijo, hermano, ¿y qué edad te tiene? Y él le responde y ella le dice: bueno, la edad no tiene problema. Ya iba a decir molleja, primo, suegra, pero no me acuerdo que usted dice que no diga esa palabra en las prédicas.
9 años, pudiera ser su abuela. Cualquiera dice que puedo estar mintiendo. No. Y yo llegué a decir algo, y he dicho cosas, y entre esas pudiera decirle, me imagino a la mujer agarrándote por la mano, llevándote a comer helado a la plaza. No es burla, no es nada. No tengo nada que ver con eso. Pero lo que sí, que si esa es tu condición, aprende a respetar y a entender el contexto de vida que tienes. Porque una mujer con 19 años adelante llega un camino recorrido, y una mujer con una experiencia y una inteligencia de ese tipo va a hacer sentir a su esposo mal. Pero ¿qué dice la juventud de hoy? Dale, chamo, pa'lante, que el amor no tiene edad. Dale pa'lante, que el amor. Si yo vi una jovencita de 18, puso las manos en la cintura y le dijo al novio, ¿y te vas a ir? Y él volteó y le dijo, sí, me voy a ir. Y se fue, y la muchacha de broma no le dio un infarto. Y le dijimos a un joven, mi esposo y yo, que andaba con nosotros, le dijimos, ¿te fijas? ¿Observaste? Y le dije algo, una expresión muy venezolana, ojo pelado. Y como les quiero dar un regalito a los solteros, ¿sabe una cosa que observaba yo en Rubia? Cómo Rubia era con su mamá, cómo le respondía, cómo Rubia era con un papá, que gloria a Dios se convirtió, pidió perdón, pero que los había abandonado. Porque aquí le damos la gloria a Dios. Cómo Rubia era. Y él, si trata a la mamá así, va a tratar a mi mamá así. Si trata al papá así, ay Señor, gracias. Aunque vive con ella. ¿Ves? Olvídese. Y como cosa de Dios en Apocalipsis, habla de Dios, de que Dios es el anciano de días, el consejero por excelencia. Bueno, está bien, no le hagas caso a este apóstol, a este pastor, a este hombre. No le hagas caso a tus padres, pero hazle caso a Dios. Obedece a Dios. A lo mejor voy a cambiar una letra en una canción. No obedezca a tu papá, cuá, cuá, cuá. No obedezca a tu mamá, cuá, 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 del Patito Juan. No obedezca, pero obedece a Dios. Que con solo obedecer a Dios tiene lo demás, porque dentro de obedecer a Dios está honra a tu padre y a tu madre. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Toda la gloria es para Dios. Y sí, la mayoría de los adultos aplaudan bien, porque algunos jóvenes no van a aplaudir. Esa es la realidad. Y le voy a decir a los adultos, a los padres, no voy a negar, antes me molestaba cuando me discutían, cuando me llevaban la contraria. Ahora Dios me dijo, con esta prédica Dios me dijo, espérate llegar a la prédica, y predica tranquilo, predica sereno, porque no hay mayor testarudez que entender que Dios habla. Y la única manera, aún los ancianos que están allá en la calle, Omar, les dan unas grandes lecciones a uno, que perdieron sus familias, que comen de lo que alguien les pueda dar. De esos ancianos se aprende también, de lo que los llevó a la condición que tienen y de lo que enseñan por la condición que tienen. Y por último, ahora sí, qué triste que hayan hijos que no valoran el testimonio que tienen de sus madres o de sus padres. Tal vez no serán perfectos o intachables, pero les ha permitido lograr muchas cosas. Y prefieren irse por la tangente, por el borde,
para escaparse de una vida disciplinada y amorosa a Dios. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a buscar en ti la sabiduría para la toma de decisiones. No buscar sabiduría en personas de mi edad, en gente inexperta. No quiero ser como Roboam, que le hizo daño a la mayoría, a 10 tribus de Israel le hizo daño. Ayúdame, Señor, a tener esa sabiduría que me va a tener como un servidor de muchos, por encima de todo, entendiendo que servir es hacer volver a un pecador de su error. Enséñame que servir es restaurar, que servir es unirme a la gente que tiene un corazón que tiende a obedecerte. Gente luchadora que derrota la carne y sus deseos, que se levanta y que siempre sigue adelante para servirte a ti, porque ahí está la grandeza. Servir a otros es servirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Mis ojos mirarán al Rey. Músicos, si alguien necesita, quiere que oremos por su vida, pase rápido. Tiene la libertad de agarrar a su familia y orar por ella allí donde está. Pero si alguien quiere que oremos por su vida, pase rápido. Si necesita que ore por salud, mire, le voy a decir algo: la palabra sana, la palabra libera. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Pastores, vengan rápido, oremos. La palabra, yo sé que la palabra ha tocado sus vidas, pero rápido. Oh Dios, gracias. Muchas gracias, Señor. Toda la honra y gloria es tuya, Señor. Todo el honor es tuyo, Señor. ¿Sabes cuándo ves al Rey? Cuando caminas con Él. Cuando caminas con Él, cuando haces las cosas conforme a su palabra y su voluntad. Pero haz algo siempre: no le quiebres la voluntad a los demás, respétasela, sobre todo a tus ancianos. Gracias, Señor. Hazlo por amor, hazlo porque amas. Hazlo porque amas a esa anciana, amas a ese anciano. Hazlo porque amas a tu familia. Amando a Dios amarás. Mis ojos mirarán en su hermosura. Mis ojos mirarán al Rey en su hermosura. Ojos mirarán al Rey en su hermosura. Mirarán al Rey, mirarán al Rey, mirarán al Rey en su hermosura. Mirarán al
ojos mirarán al Rey. Padre, En su hermosura. muchas veces decimos que todo depende de tu voluntad, pero lo real es que tu voluntad es que caminemos contigo. Lo real es que tu voluntad nos revela a tu Hijo Jesús para que nosotros seamos hijos como Él. Tu voluntad es que caminemos bien. Tu voluntad es que honremos a nuestros padres. Tu voluntad, Señor, es caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Dios, perdónanos. Mira cada corazón, Señor. Nosotros aquí no venimos a señalar a nadie, porque cada uno de nosotros requiere tu atención personal, individual, especial. Y tú lo haces, Señor. Oh Dios Todopoderoso, a que haya perdón, a que haya restauración, a que haya, Señor, santificación. Oh Dios, por favor, cualquier jovencita que haya endurecido su corazón, que tu palabra obre en ellos, Señor. Señor, si alguno de nuestros hijos, nosotros mismos, pretendemos ser como que si lo que nosotros digamos eso es, ayúdanos, perdónanos, porque la verdad solo está en ti, Señor, y en la abundancia de consejo habita el sabio, Señor. Dios, y si como yo, que no tuve un papá ahí, permítenos, Señor, entender que tú eres el Padre Celestial y que tienes una palabra tan grande para transformarnos, para renovarnos, para poder calafatear los huecos, las fallas que vemos en nuestros hogares. Tú la calafateas, tú te glorificas y tú perfeccionas todo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Llévalos con bien, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Dios me les bendiga.